Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar uno de esos dramas que realmente nos rompen el corazón. Si alguna vez han seguido de cerca el mundo del espectáculo turco, seguramente han oído hablar de Mert y Afra. Sí, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, cuya química en pantalla y fuera de ella nos cautivó a todos. Pero, ¿qué pasó realmente con su historia de amor? Hoy vamos a hablar de cómo la fama, esa fuerza tan poderosa y a veces destructiva, parece haber destrozado su amor. Prepárense para un viaje por los altibajos de una relación bajo el implacable foco de los medios. Y antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis y revelaciones. Clic en ese botón rojo y activen la campanita, que se vienen cosas muy interesantes. Bueno, vamos directamente al grano. La historia de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoğlu es una de esas que te hacen creer en el amor verdadero, al menos al principio. Ambos actores jóvenes, talentosos y con un carisma arrollador, compartieron plató en una de las series más exitosas de los últimos años, Yalan, o como muchos la conocemos, Golden Boy. Su conexión en la serie era palpable, la química era electrizante y pronto, los rumores sobre su relación fuera de las cámaras empezaron a volar. Al principio, como suele pasar, ambos lo negaban, manteniendo esa aura de misterio que solo alimentaba más las especulaciones. Pero las pruebas empezaron a acumularse, avistamientos juntos, comentarios sutiles en entrevistas, y esa mirada que lo decía todo. Finalmente la relación se hizo pública, o al menos se hizo innegable. Y el mundo entero se enamoró de ellos como pareja. La verdad es que su relación se convirtió en un tema de conversación global. No solo sus seguidores turcos estaban pendientes, sino que fans de todo el mundo seguían cada uno de sus movimientos. Y aquí es donde entra en juego la fama. La fama, amigos míos, es un arma de doble filo. Por un lado, te da visibilidad, te abre puertas y te permite conectar con millones de personas. Pero por otro lado, te quita privacidad, te expone constantemente y genera una presión que pocos pueden soportar. Y parece que la relación de Mert y Afra no fue la excepción. Recordemos que ambos estaban en la cima de sus carreras. Yalan estaba batiendo récords de audiencia, y ellos eran las estrellas indiscutibles. Cada foto que subían, cada comentario que hacían, cada aparición pública, era analizada hasta el más mínimo detalle. La presión mediática era brutal. Los paparazzi los seguían a todas partes y cualquier pequeño indicio de conflicto, cualquier desacuerdo, por mínimo que fuera, era magnificado y convertido en un titular sensacionalista. Y es que cuando te conviertes en una celebridad, tu vida privada deja de ser solo tuya. Se convierte en un espectáculo para el público. Cada pareja de famosos es puesta en un pedestal, y se espera que su relación sea perfecta, de película. Y la realidad, como bien sabemos, es muy diferente. Las relaciones humanas son complejas, tienen sus altos y bajos, y requieren trabajo, comprensión y, sobre todo, espacio. Algo que, bajo el escrutinio constante de la fama, se vuelve casi imposible de conseguir. Según se comenta, y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero con base en muchos reportes y opiniones de personas cercanas al mundo del espectáculo, la constante exposición fue uno de los mayores desafíos. Imaginen tener que navegar por las aguas turbulentas de una relación sentimental mientras miles de ojos están puestos en ustedes, esperando el mínimo tropiezo. Cada salida juntos era una noticia, cada silencio era interpretado como un problema. La línea entre la vida pública y la vida privada se volvía cada vez más difusa, hasta desaparecer casi por completo. Además, la fama trae consigo una carga de responsabilidades y oportunidades profesionales. Ambos estaban en un momento crucial de sus carreras, con la posibilidad de consolidarse como grandes estrellas. Esto sin duda genera una presión adicional. Quizás tuvieron que tomar decisiones profesionales que afectaron su tiempo juntos, o quizás la competencia y las envidias que a menudo surgen en el mundo del entretenimiento comenzaron a hacer mella. No es descabellado pensar que las demandas de sus carreras, tanto individuales como en pareja, se volvieron abrumadoras. Los medios, siempre ávidos de carnaza, empezaron a sembrar dudas y rumores sobre la solidez de su relación. Se hablaba de celos, de terceros en discordia, de diferencias irreconciliables. Y aunque a veces estos rumores son solo eso,
en un ambiente tan mediático, la repetición constante y la falta de desmentidos contundentes pueden empezar a erosionar la confianza y la paz dentro de la pareja. Es como si el ruido exterior se colara en su burbuja, haciendo imposible mantener la serenidad. Una de las cosas que más se comenta es la diferencia en la forma en que manejaron la presión mediática. Afra, por un lado, parece ser una persona más reservada y que valora mucho su espacio personal. Mert, por otro lado, quizás se sentía más abrumado por las expectativas y la falta de libertad. Estas diferencias en el carácter y en la forma de afrontar las adversidades pueden ser caldo de cultivo para conflictos, especialmente cuando no se tienen las herramientas o el apoyo adecuado para gestionarlos. El punto de quiebre, según lo que se ha rumoreado y lo que muchos fans intuyen, llegó cuando la presión se hizo insostenible. Quizás hubo un incidente específico, una mala interpretación, o simplemente un agotamiento emocional por mantener una fachada de perfección que no se correspondía con la realidad. Lo cierto es que, a pesar de lo que muchos esperábamos, su relación llegó a su fin. Y el anuncio, o más bien, la confirmación silenciosa de su separación, dejó a muchos seguidores con un sabor agridulce. Es una lástima, porque lo que veíamos en ellos era una conexión genuina, una chispa que iba más allá de la pantalla. Y es precisamente por eso que su separación nos duele tanto. Nos hace cuestionarnos sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital, donde todo es público, todo es juzgado, y la línea entre el admirador y el acosador se vuelve peligrosamente delgada. Lo que este caso nos enseña, y por lo que vale la pena reflexionar, es que la fama, aunque deslumbrante, puede ser un veneno para las relaciones. El constante escrutinio, la falta de privacidad, las expectativas poco realistas, y la presión para mantener una imagen pública perfecta pueden desgastar incluso los cimientos más sólidos de una pareja. Es un recordatorio de que detrás de cada rostro famoso, hay personas con sus propias vulnerabilidades, sus propios miedos y sus propias luchas. Y aunque su historia de amor no haya tenido el final feliz que muchos deseábamos, el impacto que tuvieron como pareja, la inspiración que nos brindaron con su talento y su conexión, seguirá presente. Solo nos queda esperar que ambos encuentren la felicidad en sus caminos individuales, tanto en lo profesional como en lo personal. Y que quizás en el futuro aprendan de esta experiencia para proteger mejor sus futuras relaciones de las garras implacables de la fama. En resumen, la fama, con su brillo cegador y su presión constante, parece haber sido el factor determinante en el fin de la relación entre Mert y Afra. La incapacidad de mantener su vida privada a salvo del ojo público, sumada a las exigencias de sus carreras y quizás a diferencias personales en la gestión de esta presión, creó un ambiente insostenible para su amor. Un recordatorio doloroso de que a veces, el precio de la admiración masiva puede ser demasiado alto para las relaciones más íntimas. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en la historia de Mert y Afra. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por quedarse hasta el final de este vídeo. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre cómo la fama puede afectar las relaciones? ¿Creen que Mert y Afra tenían alguna posibilidad de superar esta presión? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, por favor, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos que aman el mundo del espectáculo, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!